Bienvenido a tu espacio Con Contexto con Dani Mejías. El día de hoy tendremos una entrevista especial con el hermano Elmer Scott. El tema a tratar es el legalismo. Y empezamos. Bienvenido, mi hermano Elmer. Bienvenido a nuestro programa Con Contexto. Hoy tenemos a un invitado especial, nuestro hermano Elmer del canal Elmer Scott. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Estoy bien. Un placer poder estar contigo, compartir este rato que sea de bendición. Gracias por la oportunidad. Sí, mi nombre es Elmer Scott y mis redes sociales también se llaman de esa misma manera. Y bueno, para ver si compartimos y la pasamos bien, pues la pasamos bien con un tema que es un poquito delicado, que pareciese que no hiciese daño, pero sí puede que traiga sus consecuencias. Perfecto, mi hermano. El tema que veremos hoy en día es el legalismo. Sabemos que hay varios tipos de legalismo que están afectando grandemente al pueblo cristiano. Hay un pastor que escuché decirlo que son dos cánceres grandes que otro día tomaremos el otro tema, que son el legalismo y el antinomianismo. Las personas que dicen que no hay ley, que pueden hacer lo que quieran. Y también un problema grave es el legalismo. Son ambos extremos de las posiciones, ¿no? Y hoy queríamos preguntarte, mi hermano, y nadie mejor que tú para hacerte este programa, porque sé y me consta que he visto personas que en tu canal te han tirado palo diciéndote, hermano, pero ¿por qué tú usas esa gorra? ¿Y por qué tú usas esa barba? ¿Y por qué tú hablas así? ¿Y por qué esto? Son miles de personas que se crean leyes entre ellos, hermano. Primero que nada, vámonos con la primera pregunta. ¿Qué es el legalismo? ¿Cómo definiríamos eso, hermano? Bueno, el legalismo en sí, secularmente, el legalismo puede haber de todo, ¿no? En todos los aspectos, hasta yo que practiqué fútbol, había hasta personas que hasta para el fútbol eran legalistas, ¿no? Para una persona apegada a la ley. Bíblicamente la palabra legalismo no está en la Biblia, pero podemos ver en partes de la Biblia que hay personas, hay momentos que pasó el legalismo, y ya hoy en día el legalismo es en sí, se ha hecho como una doctrina, ¿no? Que la disfrazan con sana doctrina. Sana doctrina, pero más que sana doctrina es legalismo, porque tratan de a veces de a textos, apegarse a textos, lo sacan de contexto y se agarran de un texto y dicen, mira, pero ahí dice la Biblia, ahí dice que no puedes tener punta en la barba, eso fue por allá por Levítico, pero ahí dice que tú no puedes tener. Yo sí, pero ¿a quién va a dirigir eso? A mí. No, pero ahí lo dice. Entonces, son cosas que ahí es donde tú vas comenzando a descubrir lo que es el legalismo. Y una de las características de los legalistas es que todo lo hacen literal. Todo. Para ellos, toda la Biblia es literal. Yo casualmente antes veía una entrevista de un dominicano, un pastor de esto de, ellos no les gusta que le llamen así, pero es la forma más fácil de mencionar, Rabacucu, con un pastor, otro pastor dominicano, y el pastor estaba en sandalia, ¿no? Y él le decía, pero ¿dónde dice la Biblia que tú puedes usar sandalia? Y el pastor le dice, acuérdate que Juan le dijo a Jesús, yo no soy digno de soltar tu sandalia. Tremendo, hermano. yo decía, Dios santo, porque la sacó del estadio el pastor Marcos Yaroy, la sacó del estadio porque le dice, ahí dice que Juan le usó la misma técnica, la misma táctica que utilizan de ellos, se lo usó. Ahí dice que era sandalia, o sea que yo tengo, el que estoy bien soy yo, le decía. El que está bien soy yo. Entonces, sí, el legalismo es apegarse a las leyes, o sea, siempre a la ley en el contexto de que estén hablando, porque en todo, es el caso que tenemos hoy en día en el cristianismo, que ellos
se quieren apegar siempre más al Antiguo Testamento. El legalista siempre con esto de la sana doctrina. Y la sana doctrina es un tema que lo han tergiversado por mucho tiempo, porque sana doctrina con una doctrina no bíblica no es sana doctrina. No, es que hoy en día todos dicen ser sana doctrina. Si tú hablas con un testigo de Jehová y él te dice que es sana doctrina. Hablas con los que sea y te dicen que ellos son sana doctrina. Hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? Sí, doctrinas que verdaderamente están confundiendo en el sentido de que yo lo que le digo a las personas hoy en día, que lo que es el tema de religión, la evolución del cristianismo, que las personas agarran a la palabra y la acomodan para la salvación de las personas debido a su religión. O sea, ¿qué tienes tú para que ser salvo? Tienes que venir a la iglesia, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Entonces, a la larga tú le dices, oye, pues entonces no, ya no es gracia. Ya te fuiste a una ley tuya. Entonces eso choca con toda la religión, hasta con la iglesia mía puede chocar. Y pues, pero hermano, pero la Biblia dice esto. Entonces, el legalismo muchas veces trata de enseñar a la gente que tiene que hacer esto. A mí el legalismo me ha azotado. Y yo en lo personal, una de las razones que no cambio es por ello. Por ello es que no cambio. Como dice, tienes que cambiar tu vestimenta. Yo le digo, bueno, yo pienso que hay que tener ética. Si a mí ya tengo mucho tiempo que no me invitan aquí en Panamá porque entiendo que yo lo digo hoy en día, yo era un neopentecostal, o sea, yo era un sincretista. Entonces, mi cambio por medio de los videos ha hecho que todas las personas que me invitaron hoy en día me vean como una persona no grata, pues como que ahora el sectario soy yo. Yo le digo, no, pero el sectario no puedo ser yo porque yo me he apegado a las escrituras. A las escrituras. Entonces, he visto que yo sí tenía ética, que cuando una iglesia me invitaba, yo me vestía, o sea, digno, en el sentido, pues, para la moral de las personas. Porque si ellos querían verte con corbata y con saco y eso les hacía feliz, yo me lo ponía. Pero después conocí a otro grupo donde estuve participando unos años que ellos iban con gorra. Y para mí al principio eso fue difícil. Porque como me habían enseñado, tienes que irte. Después me costó ponerme la gorra para subir. Entonces cuando me invitaba a una iglesia y yo iba con gorra, yo mismo me sentía incómodo. No en la calle no me sentí incómodo, haciendo un video no, pero en el púlpito de una iglesia, ahí sí me sentí incómodo. Entonces yo decía, no, esto a mí no me está, a mí mismo no me está gustando a mí. Entonces esa parte yo entendía la parte, o en el caso de me acuerdo que una vez fuimos con mi esposa a un evento y yo le dije, para la próxima mejor ponte falda. Porque las hermanas te estaban mirando con cara de no muy buena religiosa. No. Porque tú estabas en jean y ellas estaban en falda y tienen un cuerpón y ellas como que estaban ahí. Sí, en otro lado. Y la esposa del ministro. Entonces, para evitarnos eso, la próxima vez te ponen un faldón y vamos a tener ética, pues vamos a ser sabios en esa parte. Entonces, claro, la misma escritura nos manda a veces a ser sabios en eso. Si vamos a hacer tropiezos para algún hermano en la fe o que esté débil en la fe, tratamos de amoldar ciertas cosas para que esa persona pueda tener más facilidad al entendimiento, ¿no? Así es. Yo tengo una anécdota, algo que me pasó en el pasado. Uno de los primeros videos que yo grababa de reggae, yo tenía puesto un kiat, estaba vestido como un cantante secular. Yo lo acepto. Pero estaba grabándose en el altar de la iglesia que yo me congregaba en aquella vez. Y la pastora llegó y me dijo que nos bajáramos porque le estábamos ensuciando el altar. Y yo le pregunté, ¿pero cómo se lo estoy ensuciando? Ella me dijo, con el kiat y tu vestimenta. Más adelante, en ese lugar se descubrió que uno de los líderes pesados andaba en adulterio. Y yo le dije, lo que ensucia el altar
es el adulterio. Eso ensucia el altar. No mi gorra, no mi ropa. Tremendo, Es hermano. pasajero. Y esa fue una discusión muy fuerte, porque la persona no quiso entender y yo le dije, no, lo que ensucia el altar es toda la fornicación que ha subido allá arriba del adulterio. Y bastante. Pero mi ropa no, mi ropa es pasajera. Yo me la quito y mañana si quiere le vengo con una corbata, pero lo que se está subiendo allá arriba es terrible. Y la cosa fue que yo tuve que irme de esa iglesia ese día porque los aires se pusieron pesados porque yo enfrenté a la persona, porque me tocó callar por 5 años todos los insultos de sí, Elmer canta reggae, Elmer baila, Elmer hace, Elmer dice, Elmer. Entonces ese legalismo apegado a la ley. Cuando comencé hoy en día a escudriñar la escritura, yo a esa misma iglesia le encuentro tantos errores doctrinales y yo me quedo pensando que le den gracias a Dios que ese Elmer era el Elmer sincretista, el Elmer neopentecostal, el Elmer que no es el de hoy, porque si hubiera sido el de hoy, hoy sí tuviéramos un problema, ¿verdad? Oh, no, hermano, claro, por supuesto. Es que eso siempre pasa cuando uno se reforma y trata de buscar más apego a las escrituras, siempre van a haber personas que tratan de impedírtelo, ¿no? Bueno, entonces, perfecto, hermano. El legalismo, yo prácticamente el legalismo lo defino como, como una máxima expresión de ego de las personas que pretenden ganar la salvación a través del esfuerzo de alguna ley por cumplir ciertas leyes, y como te dije, ya sean las leyes ceremoniales o las leyes dadas a Moisés, al pueblo de Israel, o muchas veces leyes inventadas por nosotros mismos, como es el caso de la gorra, o algunas veces leyes de textos sacados fuera de su contexto, no analizarlos bien y decir, como tú dices, no, la barba no se puede usar, o las mujeres no pueden usar el cabello corto, los hombres no pueden usar el cabello largo. Son textos sacados fuera de su contexto. Pero con eso, bueno, ahí vemos una cantidad de cosas que salen humanistas, como la gorra. Me acuerdo un poco un video que hiciste hace poco que me gustó mucho. Bueno, tú siempre haces muy buenos videos que los recomiendo. El video que le hiciste a los rabacucos, que todo es del diablo, todo es del diablo. Entonces, pasamos ahora los cristianos, en vez de darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor, le hacemos asumir de que todo es del diablo. Y bueno, en cuestiones de las leyes sabemos que Romanos 3:20 nos dice que la ley fue dada para conocimiento de pecado. La ley fue dada al hombre para conocer su pecado, para hacer un reflejo. Inclusive nos dice también el 3:24 que la ley nos fue dada como ayo, como esa guía para llegar a Cristo. No fue dada para justificación como tal. La ley, como dice el libro de Romanos, nadie es justificado por la ley. Somos justificados solo por la gracia. Y caeríamos totalmente de la gracia si empezamos a poner leyes y leyes. O sea, estamos prácticamente tirando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por una gorra, por tantas tonterías, hermano. Pero quisiera hacerte otra pregunta. Vamos a la segunda, que dice, en los tiempos de Jesús y los apóstoles ya se veía el legalismo. Elmer. Bueno, yo creo que los fariseos sí practicaron un legalismo porque, bueno, en parte los fariseos estaban celosos de la ley, no de la palabra, ellos. Y puede que sorpresa, ¿no? Aparece Jesús con su ministerio y eso como que comenzó a chocar. Hay una anécdota, creo que por aquí lo tenía apuntado, en Mateo 12, que los discípulos recogían uvas para comer. Y los escribas los fariseos, mira, están comiendo. Y no es lícito, hoy es sábado. O sea, tanto era el legalismo de ellos que si ellos tenían hambre. Y tanto así que no se lavaban las manos, le decían. O sí. sea, tú permites que ellos coman sin lavarse, porque para los judíos era muy importante la limpieza corporal antes de hacer algo, como la comida, el horario y todo. Y Jesús le dice, pero acuérdate de David. David entró también donde no podía entrar. ¿La comida de quién? De los padres de los sacerdotes, y cuando él fue y la cogió.
Entonces, ahí vemos que los escribas y los fariseos sabían jugársela, ¿no? Querían siempre poner un tropiezo y era con las leyes. ¿Sabes? Y allá hay algo claro, creo que en el último le dice, y después de esto él le dice que él es que si ustedes reconocieran al verdadero templo, a él, y él es Jesús, el hombre del sábado. Entonces, ¿qué pasa? Que los escribas y los fariseos chocaron muchas veces con Jesús, era por su legalismo. Y lastimosamente duele que el cristianismo ha abrazado muchas veces eso, porque son no solamente 10 mandamientos, son casi 613 leyes que tiene el pueblo de Israel. No, que la ley hay que cumplirla. Manito, tú no cumples la ley de no me venga con ese cuento a mí, mijo. Usted no va a cumplir la ley nunca, nunca. Primero que todo, bueno, esto empezó, vamos a decir, por los primeros que comenzaron a adorar en Jerusalén fueron los católicos, pero los pentecostales, neopentecostales, vamos más, abarcan todo. Yo no sé cómo lo del catolicismo se sale del catolicismo y el neopentecostalismo como que la abraza así, chácata. Siempre el diezmo empezó obligatorio en la iglesia católica y ¡pum! Terminó en el neopentecostalismo. ¿Cómo pasa de allá a acá? Yo le pido a Dios, ayúdame como algo, un documento, ¿cómo lo hace? ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que hace días, yo una vez hice un video donde yo hacía como papel de judío. Y una persona me decía, tú no puedes burlarte de los judíos, porque si te burlas de los judíos, te metes con el pueblo de Dios. Yo le dije, ¿y tú qué eres entonces? Tremendo, hermano. Si ellos son el pueblo de Dios, ¿qué tú eres? ¿El pueblo de quién? ¿Del diablo? ¿Cuántos pueblos de Dios hay? El pueblo de Dios hay uno. Pasa que ese es una parte de los dispensacionalistas que ellos toman de que el pueblo judío es un pueblo, nosotros somos otros y ellos son los, pero realmente sabemos que somos un solo pueblo, el que acepta a nuestro Señor Jesucristo es el que será salvo, ¿no? Y yo le escribí, primero que todo, tú me dices, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Primero que todo, hay nada más hay 2 tribus. De 12, nada más hay 2. Y los judíos que están allí, eso es un estado que no cree en Jesús, que odian a los cristianos. Vete allá a Israel, pues, y di que tú eres cristiano, para que veas la burla que ellos mismos hacen de ti. Entonces, ese es el pueblo de Dios que tú me estás hablando. Los judíos que reconozcan a Cristo como su Salvador. Que lo reconozcan, correcto. Así y otra, el legalismo, yo tuve mucha disputa con ciertos judíos que se convirtieron, y yo siempre le digo, tú eres judío, muéstrame a un familiar tuyo que venga de Judá, y si no tiene, entonces tú eres un mentiroso. No, que un rabino, un rabino, nada. A eso vamos a llegar ahorita, hermano. Eso vamos a llegar ahorita porque vamos a hablar de los cristianos modernos judaizantes. No, pero es que estos no eran cristianos. Era un judío. Sí era judío. Entonces, al convertirse al cristianismo, comenzó a enseñar por allí que ya Jesús no había nacido del Espíritu Santo, sino que María y José habían tenido relaciones. Y entonces, la secta es como los ebionitas que habían venido en el siglo II, que los ebionitas eran judíos que habían quedado regados después de la destrucción de Jerusalén. Y ellos eran de Nazaret. Y ellos conocieron a Jesús, sus padres, como habían conocido al mismo Jesús, a los padres de Jesús. Ellos no tenían la revelación de que era el Espíritu Santo. Por eso que ellos decían, este no es el hijo del carpintero. Entonces, ¿qué pasa? Que estos judíos se van a esa ley, a la ley en el sentido que Dios creó hombre y mujer. Y se agarran de allí y dicen, eso del Espíritu Santo es mentira, eso lo inventó la Iglesia Católica. Entonces, cuando fuimos a ver, teníamos como 5 evangélicos que se habían vuelto ebionitas. Yo hice como 2 videos porque estaban. Entonces me decía, ¿cómo? Me decía uno, me dijo a mí un día, ¿cómo tú vas a creer esa mentira que el Espíritu Santo vino sobre María?
Yo le dije, pero si tú crees que Noé construyó un barco y en el barco metió un pocotón de animales. Claro. A eso sí tú lo crees. O sea, tú crees que Noé construyó un barco gigante, vino un diluvio y metió un montón de animales. ¿Lo crees? Sí. Pero tú no puedes creer que eso fue concebido por el Espíritu Santo. No, hombre. ¿Tú crees que Dios formó al hombre de la tierra, sopló aliento de vida? Eso sí lo crees. Cuando te conviene puedes creerlo, pero cuando no te conviene no lo crees. Entonces, ahí encontré a judíos, porque el hombre sí era judío, porque sí me lo demostró. Pero al convertirse al cristianismo trajo su legalidad. Sí. Traía su legalidad judía, que los judíos, ellos nunca van a decir que el Espíritu Santo, no, él era de José y de María. Esa era su mamá y su papá. Lo del Espíritu Santo es un cuento de Roma. Así decían ellos. Búscame un testigo, me acuerdo, búscame un testigo que diga yo, ahí está Mateo. Mateo caminó con Jesús, Mateo fue el que escribió. Ahí está Lucas, y Lucas caminó con Pedro, con Pablo. Así que aquí yo tengo 2 testigos. Búscame tú un testigo, pues, búscame uno del siglo I, búscame uno, todavía estoy esperando. Exacto, no tiene, y la verdad es que no encuentran lugar. Me hiciste recordar ahorita otro texto bíblico, cuando Jesús consigue al rico, al joven rico, y hay algo muy particular en esa conversación de Jesús con el hombre rico, que el hombre rico le dice, bueno, voy a parafrasear, le dice, maestro, bueno, ¿cómo hago para llegar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, ¿conoces los mandamientos? Pero hay algo muy particular, que Jesús siendo Dios, Jesús sabía que nadie podía cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Y este joven rico, en vez de decirle, wow, maestro, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno, pero dime cómo, más bien le dice, yo ya vengo observando la ley desde hace tiempo, yo ya la he cumplido desde hace tiempo. O sea, él en su propio ego le dice, yo la cumplí, yo estoy cumpliendo la ley, ¿qué más debo hacer? Jesús le dice, ok, tú la cumpliste, está bien. Como sabía que era rico, te falta una cosa nada más. Obviamente Jesús sabía que no había cumplido la ley, porque nada más él la cumplió. Pero le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y entrégasela a los pobres. La persona, su corazón se entristeció y se fue. Le dio otro punch durísimo, porque obviamente Jesús sabía el corazón de esta persona. Y ya ahí podíamos comprobar que no había cumplido ninguna ley. Por supuesto que no. Ese texto lo usan mucho para decir que la salvación es por obra. Yo me he encontrado mucho con ese texto, y yo ese texto lo usé para predicarle a unos jóvenes inconversos una vez. Le dije, miren, nosotros cuando llegamos a Cristo somos como ese joven rico. Tenemos, porque no todos vienen golpeados. Hay gente que viene con plata, hay gente que viene con todas las cosas, hay gente que viene bien, pero en el fondo necesita a Cristo. Hay que entregar, por eso dije desde el principio, hermano, hay un ego en el ser humano. Al legalismo es la máxima expresión del ego. Fíjate lo que pasó también con el fariseo y el publicano, lo que nos contó Jesús. ¿Cómo oraba el fariseo? El fariseo oraba, Señor Padre Santo, gracias por hacerme como soy, gracias por no hacerme como que no cumple la ley, gracias porque yo sí diezmo, porque si yo sí guardo el sábado, ¿y cuántas veces no vemos hoy en día eso, hermano? Porque yo sí puedo, porque yo hago. Yo creo que cuando cualquier religión, a mí se me encienden las alarmas de una vez, cuando en cualquier religión me dicen, no, es que yo tengo que hacer, yo logro porque yo hago, porque cuando yo hago, eso de una vez se me encienden las alarmas. Bueno, en el pentecostalismo enseñan mucho eso del hacer. Los apóstoles también sufrieron en Hechos 5:17 el celo. Una de las cosas que los fariseos, el legalismo le daba era celo, porque cuando vieron a los discípulos hacer milagros, que las personas les seguían, el legalismo muchas veces también explota por envidia, por celo. Los fariseos tenían celo de Jesús, celo de los apóstoles, y el pueblo de los judíos de hoy en día, muchos, en el fondo también tienen celo.
Ellos tienen un celo con este tema de Jesús. Hay un judío que yo lo veo mucho a veces, nada más para escucharlo y le hago preguntas y contesta. Y se nota un celo grande cuando él habla de Jesús. Él lo reconoce que hubo un hombre llamado Jesús. Wow. Es más, él dice, nosotros todos los judíos sabemos que Jesús existió. Es más, nosotros tenemos el verdadero nombre de él, porque él no se llamaba Jesús. A eso vamos a llegar ahorita con los judaizantes, mi hermano. Y yo cuando lo veo, la forma que él se expresa, él dice, sí, pero Jesús es el Mesías. Y yo digo, este es el fariseo, que cuando los apóstoles hacían milagros, en el fondo les dolía porque ellos apegados a la ley no lo podían hacer por su propio legalismo, Claro. por el propio legalismo que ellos tenían. Entonces Jesús y los discípulos soportaron legalismo de los escribas y los fariseos en mucha, es más, esto no está en la Biblia y esta parte, pero se da a entender cuando Jesús está hablando en el Monte de los Olivos, que él dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desolada, es un tema delicado. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, los escribas y los fariseos, la sangre me imagino que les comenzó a hervir, porque históricamente Eustoquio Epifanes, en 165 años antes de Cristo, Eustoquio Epifanes, los fariseos creían que Eustoquio Epifanes había cumplido las palabras de Daniel, porque él sacrificó un puerco en el templo de Israel, en el nombre de Júpiter. Entonces, como que se apegaba a lo que había dicho Daniel. Ellos dijeron, se cumplió. Y entonces Jesús dice, cuando ve, está hablando a futuro, cuando ve, ya dice, ellos como que este es un falso profeta. Esa es una cosa que podía, pero entendemos que Jesús, si analizamos lo que va a venir en el futuro, es parecido a lo que hizo Eustoquio Epifanes. Es parecido. Entonces ya tú tienes que agarrar y cuando tú le dices esto a alguien, dice, pero eso no está en la Biblia, pero en la historia está que Eustoquio Epifanes hizo eso. Claro. En el templo de Israel. Entonces Jesús dice, cuando vean en el lugar la abominación desoladora que habló Daniel, como los fariseos estaban apegados a la ley, ellos dijeron, mintió, pegó mentira, porque ya eso pasó, pero eso está hablando a futuro. Entonces son cosas que muchas veces que los escribas y los fariseos, la sangre a cada ratito les hervía, hermano. Porque no entendían lo espiritual que estaba hablando Jesús. Yo entiendo hoy en día que Eustoquio Epifanes para mí es un tipo de lo que va a venir en un futuro, cuando venga el hombre de pecado, porque va a ser una persona que Pablo dice se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, sea el templo literal, o sea, porque eso es otra, sea el templo literal, o sea, el templo. Pero algo parecido va a pasar. Entonces, pero los escribas y los fariseos no entendían eso, y muchas de las cosas que Jesús hasta los mismos discípulos no entendieron muchas veces a nuestro Salvador. Van a entenderlo esto que Jesús hasta le llevó a decir, ustedes son de vuestro padre el diablo, ya va a salirse de él. Así que sí lo vivieron fuerte, sí lo vivió nuestro Salvador. Y lo sí, hay muchas cosas que los discípulos, los apóstoles no entendieron en un momento. Ya con la revelación del Espíritu Santo que les fue dado luego de Pentecostés, ellos tuvieron un poco más de conocimiento, pero aún así hay cosas que no son reveladas al hombre, que quedan ahí, pues quedan en un espacio. Hay otra, bueno, ahorita vamos a comenzar con esta parte. Antes de hablar del legalismo judaizante de lleno, el legalismo humanista, que estamos viendo desbaratado por todos lados y que dijimos que es un cáncer. Me comentaste algunas cosas que te habían pasado. Yo el otro día conversando contigo también te comenté unas cosas que nos habían pasado. Yo le llamo legalismo humanista a todo lo que vemos hoy en día de que, hermano Elmer, ¿por qué usas gorra?
acabo de ver un video, los rabacucos, estos que en realidad yo hasta el día de hoy no sé si eso realmente es verdad, es una religión real o simplemente lo hacen como manera de burla, como tú dices, ¿no? Pero vamos a hablar de ese legalismo, o sea, ¿qué tú ves acerca de eso? ¿Qué te ha pasado acerca de eso? Todas las cosas que ves hoy en día con este legalismo, que no son cosas que están en la Biblia, sino son cosas que se inventan o a veces sacando texto fuera de contexto. Bueno, sí, siempre tienen un texto. Siempre agarran un texto y de ese texto arman, ¿qué tal? Apocalipsis, malos perros quedarán fuera. Ah, yo voy a llamar perro a todo el que otro, ¿qué tal? Yo me acuerdo que un día yo compartí una imagen de Dani Berrío, pero yo no sabía que Dani Berrío se había pintado el cabello. Yo no sabía, ¿no? Debe ser que el siervo se pinta el cabello para veces más joven. Y le han caído los legalistas. ¿Cómo era posible? El tinte del diablo. Él tiene que aceptarse como. Entonces yo le dije, sí, pero si a ti se te cae un diente, te queda bocacho, te lo pone. Te lo pone. Entonces, yo siempre digo, si a ti te da cáncer en un pie, ¿qué va a hacer? Va a ser como Bob Marley, que te va a morir de cáncer por no cortarte el pie. Te lo cortan. Si tú vas al hospital, te lo cortan. El pie o tu vida. Entonces, ahí sí tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, tanto que ya escuché que no se calzan las muelas. También es pecado. Porque estás metiéndola a tu cuerpo, dice, las muelas y esos dientes dan cáncer también. Entonces, ya ese extremo, lo de la ropa, a mí me da risa la ropa porque... Lo de la ropa, disculpa que te interrumpa, lo de la ropa, lo más común que hemos visto durante esta pequeña historia del legalismo ha sido lo de los pantalones con las mujeres. Eso ha sido muy criticado muchas veces y en muchas iglesias todavía es criticado. Esto de que si una mujer entra en pantalón no tiene que usar falda porque la Biblia dice que los pantalones. En ningún lado de la Biblia vemos eso, pero es como que lo más común. Es que, primero que todo, si tú lo llevas al siglo I, la vestimenta de la mujer era el traperío, ese túnica, y nosotros igual. Nosotros igual. Entonces era un cinto solamente que diferenciaba. Entonces el hombre no se podía poner ese cinto de mujer, la mujer no podía. O sea, eran pequeñeces que se diferenciaban. Entonces ellos agarran ese texto para decir que lastimosamente el pantalón de mujer es de mujeres. Bueno, ahora tenemos una nueva moda que los hombres usan los pantalones de las mujeres, ¿no? Ahora los hombres usan los pantalones, es otra cosa. Pero en sí hay tantas teorías del pantalón. Hasta se dice que primero las mujeres usaron pantalones. O sea, hay tantas, si va buscando a través de la historia, el pantalón se hizo siglos después. Igual la corbata, como en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XIX fueron naciendo las camisas. El siglo X y tanto por allá vino la corbata, el saco. Pero ya cuando ya uno les comenzó a sacar eso, porque ya yo he notado que lo han hecho. Yo le decía, pero la corbata, eso fue inventado en el siglo XVI, eso es del diablo. Yo vi eso de la corbata. Yo me le voy, yo me le sé jugar, yo sí, esa corbata es del diablo. Y el legislador de allá en mi país también usa ese saco y esa corbata, y eso no quiere decir que sea santo, es más diabólico, no puede ser. ¿Qué pasa? Que ahora ya no se visten en saco y corbata, ahora se buscaron fue la túnica. Sí, porque la camisa manga corta también es del diablo ahora. O sea, ya lo de hoy en día, yo lo de hoy en día, yo lo quiero ver como una burla ya. Porque imagínate que estamos llegando a un nivel de que, ¿qué tal? En Apocalipsis dice que cuando Dios venga, que te quiera agarrar con tus ropas cubierto, pero sabemos que ropa es espiritual. Ahora hay que dormir hasta el cuello, hasta aquí, hasta... Por si acaso. O sea, yo no sé si viste
Yo no sé si viste un video de unos pastores, no sé si son pastores realmente, donde sale la mujer diciéndole al hombre que no puede usar colalés. Eso en dominicana es hilo dental y que no debe hacer posiciones con su esposo, pues son diabólicas y usar Yo prendas íntimas y ese todo eso. video yo, ese video yo lo hice y yo creo que eso es dañino porque ya meterse a lo que la gente va a hacer en las casas y lo que yo creo que ese cristianismo Realmente la no, prédica yo del me evangelio acuerdo. sano nunca lo vimos, nunca vimos eso, hermano. Los primeros los apóstoles, los primeros cristianos, ¿quién predicaba sobre esas cosas? Predicaban sobre la Pero salvación, es que predicaban sobre el arrepentimiento. hace 30 años nada más, alguien no se atrevía a predicar así. Vamos nada más a escuchar un CD atrás, 30 años, Sí, que alguien predicara eso. Nadie predicaba esas cosas. Habían otras clases de prédicas que estaban mal, pero eran como más celo, pues no había ese libertinaje que están hoy en día, que se han pasado. O sea, se pasó claro. un libertinaje por un tema, se abrió un libertinaje y entró el legalismo, a empatar el libertinaje. De verdad que el libertinaje comenzó a abusar, Sí, porque ya yo, también. como lo dije, yo fui sincretista, ya yo me tocaba ver pastoras con pantalones de verdad apretados que no tenían ética, o pastores con gorra, pastores vestidos de chapulín, pastores vestidos de guerra, pastores vestidos de Rambo, pastores vestidos de Michael Jackson. O sea, ya el libertinaje, entonces entró el legalismo como a contrarrestar. Todo eso es del diablo entonces. Es por Sabemos eso que que te estamos en digo, los hermano, últimos. ahí eso es la contradicción, bueno, los extremos totalmente entre lo que es la salvación por obras o por gracia, ¿no? Hace poco hice un video en el canal sobre el debate que ha tenido siglos sobre la carta de Santiago con Pablo, si Pablo tenía algún conflicto o Santiago tuvo algún conflicto con Pablo, porque Pablo en sus cartas nos da a entender que la salvación es totalmente por gracia, por fe, ¿no? En la fe en Jesucristo. Y Santiago nos dice que la salvación es por obras también, o sea, entonces, claro, la religión católica se tomó muy en serio más la carta de Santiago, pero cuando vemos su contexto en general, nos damos cuenta que somos justificados por fe, por gracia, favor no merecido, pero que a la visión de nosotros, que no podemos ser, no tenemos el atributo de Dios de la omnisciencia, nosotros la manera que podemos saber que una persona es salva es por sus obras, porque nosotros no podemos leer el corazón de alguien. El mismo Jesucristo dijo, por sus obras los conocerás. Entonces, pienso que el legalismo también ha entrado en ese conflicto. Hay veces que cree que tú debes hacer esto, debes hacer, y lo llevan a un extremo tanto que las cosas que vemos hoy, y lamentablemente en el pueblo cristiano, hermano, porque antes eso se podía decir de la religión católica, está bien, que ellos desde hace tiempo sus cosas son por obras, las obras, lo que tú hagas, obras, los Mira, sacramentos que cumplas, esto. Pero eso lo ha yo, abrazado el yo, pueblo cristiano también, el pueblo evangélico. yo tengo esta versión de la Biblia que dice en Santiago 2:14, que dice: amado hermano, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? O Exacto. sea, ahí cambia. O sea, yo siento que ese texto está tocado, o sea, ese texto lo han manipulado porque nuestras acciones pueden ser de testimonio a otra persona. Ay, mira, una persona no tiene que comer. Tú eres el hombre de fe, salvo por gracia, es verdad. Si tú vas y le llevas un súper de comida, ¿qué va a decir este señor? Chuleta. Esa fe, tu obra, va a abrirle el corazón a esa persona y entender, y los cristianos son buenas personas. Pero no es que esa acción te va a salvar a ti, porque sabemos que tú fuimos creados para buenas obras, es Dios usándote a ti. Entonces Dios trabaja de eso. Ese pedacito es clave. Somos salvados para buenas obras, no por las buenas Sí. obras. Entonces, ¿qué pasa? Que el legalismo, yo lo que viví con el legalismo, que de antes de empezar los videos, yo estaba en una iglesia con mi esposa, me acuerdo, que sí nos decía, había los líderes de esa iglesia tenían un pocotón de cosas y siempre se vanagloriaban, pero yo no hago esto, yo sí he hecho esto, a este sí lo ayuda a Dios,
a este ya no sé qué. Entonces yo siempre callado, escuchando. Yo hoy en día ellos no quieren hablar conmigo, porque ellos saben que cuando ellos hablen conmigo, yo se lo voy a decir, ustedes tienen errores terribles. Y uno de sus errores están en ese legalismo que ustedes tienen con las obras de ustedes. Y de vanagloriarse que tú ayunas, tú te golpeas en el pecho, tú haces vigilia, tú hasta las oraciones las haces legalismo. ¿Lista? Yo me acuerdo cuando yo era muy joven que me decían que había un hombre, en China hay un hombre que ora 8 horas. Yo oraba 8 minutos y ya me quería parar. Entonces, hasta eso ponen Wow. 8 horas, dice. Wow, 8 horas yo. Entonces, por eso que cuando él se sube allá arriba, cae escarcha del cielo. Baja como Moisés del monte, iluminado. No, yo era un neopentecostal, yo para mí eso era fiesta. Cuando yo me decía que una iglesia caía por el cielo, yo iba para allá. Mira, yo me llevé tantas excepciones con tantas excepciones que me decían, viene el profeta que ora 8 horas, que baja fuego del cielo. Cuando yo iba, el día que él venía, ni fuego, ni escarcha, ni nada, ni milagro. Yo no sé si yo era el salado, pero yo los fui a ver a todos, que viene tal y tal y tal y tal. Y cuando yo iba ese día no hacía nada. Yo, este hombre me tiene suave. Y cuando yo no voy, que levantó un muerto, que hizo. Entonces, ese legalismo que te metían hasta para los ayunos, uno debe ayunar. Uno debe ayunar. Pero el sacrificio del ayuno para sacrificarte en el sentido de que voy a entrar en 21 días de ayuno. ¿Para qué? Exacto. Para tener más unción. Salite ese. Voy a meterme 21 días más. Porque no he subido una gloria más. Esa gana de querer hacer las obras empieza por ese mismo legalismo de querer conseguir las cosas, pues, querer conseguir unción, querer conseguir algo. Prosperidad también. Yo he escuchado personas que ayunan por prosperidad porque el pastor le dijo que la prosperidad es su derecho de herencia y porque tiene que ayunar para que, o sea, ¿cómo estamos manipulando a Dios? ¿De qué manera vemos a Dios? Yo tengo un pastor que es amigo mío, vive cerca aquí, y yo a veces voy a hablar con él mucho, él me dice, nosotros millonarios no podemos ser, porque el día que seamos millonarios, entonces ya no vivimos de fe. Nosotros vivimos de que nos toquen la puerta, de que un día nos tengamos, de que aparezca un milagro, a pesar que trabajemos, que siempre vamos a estar incómodos, porque siempre vamos a estar incómodos. Cuando te predican esa prosperidad que te la quieren hacer ya como legal, o sea, legal. El cristiano tiene que tener plata y ser prosperado, si no, no es cristiano. O anda en pecado, o anda en fornicación, o un adúltero. O sea, eso es una de las bases del legalismo. No, ¿por qué no ha prosperado? Tiene 10 años diezmando toda la plata. Ah, no, porque tú andas en pecado. Algo tiene que tener oculto. O anda en pecado o no tiene fe. Sí, o no tiene fe, pero y ese es un legalismo que han hecho. Ahora, no, y la Biblia, acuérdate que Job tuvo yo no sé cuántas ovejas y vacas, y Abraham estuvieron llenos de vacas. Entonces, agarramos los textos y someten a las personas, y todo esto a la larga es un legalismo porque han sometido a cuantas personas habido y por haber, y eso ha hecho daño bastante. De eso vamos a hablar ahorita, de los daños que ha cometido el legalismo. Sí, en realidad la base principal de lo que estamos hablando, por la cual estas personas caen en el legalismo, es por sus propios intereses y obviamente utilizando textos, haciendo una eisegesis de los textos y colocando lo que ellos quieren que diga el texto para así hacer su fechoría, llamémoslo así. También, bueno, hablamos del legalismo humanista un poco, ¿no? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también, cuando los fariseos le llegaron a preguntarle cuál era la ley, cuál es el gran mandamiento de la ley, él siempre lo trataban de agarrar por ahí. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente,
Este es el primero, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a sí mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y ahí prácticamente les resumió todo, porque al tener todas estas dos, nosotros entendemos que esto. Y entendemos, como dice la segunda carta a los Corintios, que ya la ley no está escrita en piedras, sino que está escrita en nuestros corazones. Yo pienso que cada persona que tiene el Espíritu Santo debe tener ese discernimiento interno de saber realmente lo que es pecado y no andar inventando tanta tontería. En la música también hay un legalismo. A eso iba a llegar, hermano, y tú lo sabes muy bien. Yo, personas que no saben, el hermano Elmer Scott ha hecho música cristiana de reggae. Yo realmente, desde mi perspectiva, yo no condeno toda la música, ni siquiera el reggae, no. Yo pienso que nosotros tenemos hoy en día que analizar muy bien las letras, porque realmente hay música cristiana que no es cristiana, que tiene una letra muy que desear, mi hermano. Y hay música mundana, obviamente que normal, pero no podemos decirle a todo que, no, porque esto es cristiano. Entonces, en ese aspecto de la música, que ya que lo tomaste, hay personas que condenan los géneros musicales. Yo creo que tenías un video acerca de eso. Sí, ignorando realmente porque te dicen, no, que ese género es del diablo. Pero realmente tú les preguntas, ¿pero qué género musical es cristiano? O sea, si tú me hablas de que una balada, porque es suave, esa sí es cristiana, pero ya va, espérate, pero es una balada, ese género se llama balada, no género cristiano, ¿entiendes? Entonces, ¿qué no te es que ha a ti en cuanto a la música? A la balada, bueno, yo cuando llegué al cristianismo llegué por el reggae. A mí me rescataron, me predicaron dos cantantes reggae cristianos y yo entré a la iglesia para cantar reggae. Y canté por 15 años y a pesar de todos mis errores, una de las cosas que me hizo mantenerme siempre fue que yo tenía la esperanza de hacer mi música. Gracias a mi música viajé a otros países, hice muchas cosas, pero siempre el odio de personas, ¿qué tal? En el sentido de que me decía a mí me gusta la adoración, balada. Yo no sabía, se salvaron que yo no sabía, que el reggae se inventó como en los años 30 del siglo pasado, pero la balada se inventó como como 10 años antes. O sea que la balada es una cosa nueva. Entonces, yo no sé, a veces muchos me escriben en mi video de música, tienes que cantar himnos, salmos y cánticos espirituales. Yo, pero dime cómo es que se cantan, porque yo quisiera saber cómo era que cantaba Pablo y Sila. Que alguien me diga, que me explique cuáles eran los acordes, cuáles eran los tonos, porque no existía piano, ni guitarra, ni bajo, ni batería, ni los instrumentos. 2000 años han pasado 2000 años. La música se perdió en el tiempo y fueron saliendo cantidades de géneros musicales, hay muchísimos. El reggae, en ciencia el reggae nace de dos géneros en Jamaica unidos, y no venía ni de Jamaica, venía de África, que es el famoso eso viene de África, de tambores. La palabra reggae, su significado era música para un rey. Hay que aceptar que los jamaicanos, su rey era Silásila. Ellos pensaban que ese era su salvador. Entonces, ellos le cantaban música para un rey. El reggae, lastimosamente, todos sabemos, lo digo mucho, la influencia panameña. Mi familia vino de Jamaica. Entonces, yo soy de sangre jamaicana. ¿Qué pasa? Que nosotros crecimos escuchando a los jamaicanos y a los cantantes de reggae en español en Panamá. La evolución del reggae, cuando llega a otros países como Puerto Rico, se convierte en reggaetón, de verdad que ha hecho daño. Y en el ámbito cristiano ha hecho daño horrible. A mí me hizo daño, porque a mí me aceptaban en la iglesia cuadrangular cantar reggae, pero el pastor me decía, desde que la canción empieza hasta que termina, usted va a hablar de Jesús.
y su instrumento se lo tienen que tocar aquí los señores de la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Que uno de mis amigos me decía, sí, pero esto no va a funcionar porque es muy anticuado, muy echapado a la antigua. Mira Funky con una gorra, con yo no sé. Mira el otro, el redimido, cómo sale con su cara de maleante. Estoy mencionando nombres con cara de mal. Tenemos que meter. Yo comencé a agarrar todas esas cosas sin saber. Comencé a agarrar todas esas cosas sin saber que a la larga me estaba haciendo daño. Porque contratarme a mí era una ofrenda. Pero estos tipos cobran $10,000, $15,000. Ya eso no, eso para mí, todo aquel que cobre $5,000, $10,000, eso no es un ministro. No, para nada. Eso no es un ministro. A mí no me venga con ese cuento hoy en día de que el obrero tiene su salario, lárgate a trabajar, vete a trabajar a la construcción, eso es tu salario. Pero ministrar, miserable de mí si no ministro, miserable de mí si yo no le canto a Dios. Yo no le canto a Dios porque Dios me tiene que regresar. Eso es un trabajo, eso no es ningún trabajo sin vergüenza. Miserable a usted si no lo hace, sí, de verdad. Entonces, en la música sí sufrí porque me envenené, porque tal vez si me hubiera quedado con la primera enseñanza que me dio mi pastor Luis González, me hubiera ido mejor, pero yo mismo me abrí a todas esas cosas y los legalistas aprovechaban para destruir mi corazón de esa manera. Yo podía sacar la mejor canción de reggae y aparecían esas canciones del diablo. Entonces, pero nunca te decían por qué era del diablo. Siempre te decían que era del diablo y te decían, en el cielo no vas a cantar reggae. Pues yo no sabía ni qué contestarle, era un joven. Tengo una anécdota muy fea que todavía le pido a Dios hoy en día, si ese pastor está vivo, Señor, pónmelo en el camino para abrazarlo y conversar con él. Yo fui con un amigo mío, que este amigo mío ya no está en los caminos. Él está apartado. Hoy en día él es un cantante secular. A mí me duele en el alma verlo. Y sé que está en el mundo por esto, por esas cosas. ¿Qué pasa con esto? Que fuimos a una iglesia y parece que él tenía una campaña de 7 días. Ya nosotros éramos el último día, mi amigo y yo. Y los 6 días dice que había sido derramadera de Espíritu Santo. Dice. Sé que gente por el piso, gente hablando en lengua, gente gritando. Pero yo no hacía eso. Y mi amigo menos. Nosotros íbamos a cantar. Y estábamos cantando y de repente llegó una líder y me toca a mí. Dice el pastor que se bajen, que él no quiere show. Él quiere Espíritu Santo y fuego. Nosotros lo tuvimos que bajar y él nos dijo que a nosotros nos faltaba. Fue difícil para mí porque musicalmente ese día yo quedé bien herido. Por supuesto, mi hermano. Mi amigo está apartado de los caminos. Lo bueno es que si yo me lo encontrara, le digo, todo lo que usted practicó es antibíblico. Todo. Pero el legalismo que usted tiene metido en su mente le hace creer que eso es bíblico. Y eso ha hecho mucho daño. Entonces, con esto de la música, era como la palabra que, como yo a veces le digo a mi esposa, por años me decían, a ti te falta santidad. Pero nadie me explicó qué era lo que me faltaba. La santidad me la hacían como un misticismo. Te falta entrar una cortina de humo y irte volando. La palabra santo sabemos que es apartado. Entonces en estos días me tocó explicarle a un muchacho qué es santidad. Apártate todo lo malo. Santidad es apartarte. No es un misticismo de que te va a salir un ángel con una espada de fuego y te la va a pasar y tú vas a entrar a la iglesia y vas a montar en la cabeza. Aparte que hermano, en la santidad hay un proceso de santidad que vive el creyente después de haber sido justificado. Ahí entra en un proceso de santidad que tal vez a veces no es de un día, 2 días, eso lo decide el Señor. Lo decide y el mismo Espíritu te va a decir a ti lo que, ¿qué tal? Yo sí te soy sincero y le digo a muchas personas, hasta los que siguen mi música,
En lo personal, a mí, hoy en día, no me nace tanto cantar reggae. He grabado ya algunas canciones en balada y me está gustando más. Es algo que me ha pasado a mí ahora de ya la edad que tengo. Porque no es lo mismo que hace 20 años decían, viene un joven de 20 años a cantar reggae. Era algo valiente, un joven que está rechazando al mundo a cantar reggae. Viene el tío este que tiene un montón de hijos, que ya está mayor de edad, calvo, con canas, a cantar reggae. O sea, a mí esa parte como que ya yo le digo como que no le hallo, ya no le hallo el sentido, ¿no? Ya hay un tiempo para cada cosa, sí es cierto. Entonces he comenzado a escribir canciones en balada, que sé que muchos de ellos le van a llamar, oh, él me está cantando adoración. En estos días me llamó un muchacho que él es promotor de música, me dice, yo estaba en el carro escuchando Stereo Fe y pusieron una balada. Y cuando dijeron que esta canción es de Elmer Scott, sé que él se quedó con la boca abierta porque dice, te estaban poniendo en la radio las canciones baladas. En tu vida te habían puesto un reggae. Un solo reggae te habían puesto. Te pusieron las baladas. Sigue, quédate en ese género. Dice, no vuelvas más al reggae. Ahora, los legalistas se aprovechan de los regueceros. Sí, porque los regueceros no tienen doctrina. No, y hoy en día, hermano, con lo que hemos visto en las redes, con personas que eran supuestamente regueceros y traperos, que se volvieron cristianos, como la persona esta que hemos visto, no quiero decir su nombre, y lamentablemente, oramos por él, porque de verdad queremos que toda persona llegue a un verdadero arrepentimiento hacia Dios. No, de ninguna manera lo podemos tomar en burla eso, porque es un alma. Pero los regueceros le dan puerta al legalismo. Sí, claro. ¿Qué tal? Va a grabar una canción. Yo me acuerdo, yo la hacía. La canción es cristiana, amarra la cara. Al diablo le voy a sacar la cabeza, se la voy a cortar. Manito, tú le estás cantando a Dios, cuando más alegre tú tienes que estar. Sonrisa de oreja a oreja, felicidad, tú le estás cantando a Dios. Entonces, hay canciones cristianas, de regueceros cristianos que dicen, vengo a explotarle la cabeza al diablo. ¿Eso cómo se hace? Entonces, tú le estás abriendo la puerta a los legalistas. Entonces, un legalista escucha eso sí es del diablo, dice el legalista. Claro. Sin contar los adoradores de allá, los adoradores famosos de Puerto Rico y esos países, que no me da miedo mencionarlo, que son canciones que no hablan de Jesús. Sí. Son canciones que son más dedicadas a una mujer, son más dedicadas con doble sentido, como dijo uno famoso por ahí la otra vez, que él no habla mucho de Jesús en sus canciones para que el mundo la acepte. Y entonces, si tú no eres cristiano, esa entrevista la escuché y lamentablemente, fue uno de los cantantes cristianos que muchos seguimos y nos fue de bendición muchas canciones antes de él, que fue Jesús Adrián Romero. Lo vi en una entrevista que dijo algo parecido, dijo que ahora en sus canciones no trata de no poner el nombre de Jesús para que pueda ser más comercial, para que pueda llegar a todo tipo de personas. Pero es que ser comercial, que yo no sé, pero es que los cristianos no podemos ser comercial. O sea, nosotros nos van a odiar. Cristocéntrico, hermano. Sí, porque ¿cuánta gente no me ofreció a mí para que yo deje de cantar música cristiana? Eso no te va a dar de comer. Yo le digo, pero hoy en día estoy vivo. Muchos que cantaron música que no era cristiana los mataron. Pero gracias a Dios estoy hasta aquí. Y gracias a Dios tengo mi hogar, tengo mi familia. Muchos de ellos no pudieron cumplir eso. Gracias a Dios, yo me mantuve, por lo menos, puedo darle gracias a Dios a todo el sincretismo y todo el reggae, que por lo menos me mantuvo en su casa. Hasta que yo más adelante comprendiera, porque en parte, en un tiempo también, muchos han creído que yo soy legalista, porque a mí también me han tildado de legalista. No, tú eres muy legalista porque ahora tú... No, yo no soy legalista. O sea, ahí tienen que... Porque primero que todo, mi vestimenta me saca de contexto de un legalista. Pero había una compañera que hoy en día no me quiere ni mirar la cara. Ella se congrega en una iglesia del famoso, el querido apóstol Maldonado, una iglesia aquí en Panamá.
Y, y yo le decía, oye, pero tú sabes que tu pastor tiene una casa de 128 millones de dólares. Ella dice, sí, porque Dios lo bendijo. Yo le pregunté, ¿y tú sabes cómo murió Pablo? Dice, tú eres muy legalista. Ella tildando más bien legalista. Un escudo de cartón es eso. Yo no soy legalista, vamos a ser realistas en esta parte. ¿Tú sabes cómo murió Pablo, no? Limpio. Limpio murieron todos los apóstoles. No, es terrible. Cuando uno quiere hacer defensa del verdadero evangelio, te consigues con unas cosas, hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que legalismo viene siendo más cuando sacas cosas como te dije, la gorra, el pantalón, los géneros musicales hoy en día. Todos cantamos géneros musicales que fueron inventados secularmente. Es que si fuera por algo que fue inventado circularmente o fue un origen pagano, como muchos dicen, imagínate, no estuvieran ni usando la computadora, no estuviéramos usando el bombillo de energía, no estuviéramos ni nombrando los nombres de la semana, hermano. Sí, son tantas cosas que no abras puertas. No te vistas de payaso para ganar. Yo vi un pastor que se vistió de payaso y predicó vestido de payaso. Tremendo, hermano. Tremendo. Ahí no somos legales. Ya ahí no somos legalistas. Ya ahí el que está a falta de ética eres tú, ¿sabes? Los extremos como que... Bien, mis hermanos, hasta aquí la primera parte de nuestra entrevista con el hermano Elmer. Por favor, no te pierdas la segunda parte, que estará mucho mejor, donde tocaremos temas súper interesantes, como el legalismo de los judaizantes, estos cristianos modernos que tratan de meter las costumbres del pueblo de Israel, del pueblo judío, y traerla al pueblo cristiano. No te lo pierdas y no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos en la próxima, aquí en tu programa Con Contexto.